Hoy tenemos el tema de Chiapas, ZLN y la permanencia de la contrainsurgencia. Y para ello, pues invitamos a dos compañeros, compañera, bueno, un compañero y una compañera, para que estén aquí charlando con nosotros sobre este tema que nos preocupa sobremaneras, sobre las nuevas acciones de contrainsurgencia que el gobierno mexicano está implementando en territorio chiapaneco, en estas tierras donde pues está la resistencia y están construyendo el común los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para ello pues está con nosotros la compañera Diana Itzú. Un abrazo, compañera, bienvenida. Y también está el compañero Raúl Romero que también nos acompaña en este diálogo. Sí. Bueno, pues, Diana viene por parte de la Red de Resistencia y Rebeldía ACMAG, y el compañero Raúl Romero por la Red Universitaria Anticapitalista, ya ampliamente conocidos por nosotros, por su palabra también clara. Son compañeros que han estado pues muy monitoreando y como observadores de lo que ha estado sucediendo tanto en la situación de los movimientos y de los pueblos en resistencia. Y bueno, lo que nos une en este ámbito para hablar sobre la permanencia de la contrainsurgencia ahora como una acción pues de reactivación, digamos, más visible y de mayor acción por parte del Estado, pues es lo sucedido hace pocas semanas. De hecho, el 30 de septiembre más bien el 30 de septiembre nosotros lanzamos un boletín denunciando esta continuidad de la contrainsurgencia relacionado al despojo, la incursión de fuerzas militares y estatales en territorio zapatista, en el territorio de Belém, en el Caracol de Dolores Hidalgo. Estas circunstancias, pues lo que hemos nosotros documentado y que fue información también que nos proporcionó los compañeros y compañeras de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues son esta evidencia de una permanencia continua de la acción de esta reactivación contrainsurgente, en donde los compañeros pudieron documentar pues, las acciones sobre todo de incursiones de policías estatales, policías también municipales y del ejército. De hecho, pues también sacaron una denuncia desde el mismo ZLN denunciando estas circunstancias, y para ello pues hemos puesto este conversatorio para dialogar sobre cómo está la contrainsurgencia hoy en día, cómo la estamos viendo y documentando desde diferentes lugares. Y quisiéramos empezar primero con Raúl para que nos comentara cómo lo están viendo y cómo lo está viendo él esta acción pues, de incursiones militares, la acción persistente en el territorio zapatista hoy en día. Muchas gracias, Pedro. Saludos a ti, también a Diana, a todos los compañeros y compañeras valleros que nos escuchan, que siguen esta transmisión ahora o que la verán después. Importante mencionar esto, como lo plantean, como continuidades, ¿no? En el sentido de plantear desde 1994 hasta la fecha, con la insurgencia, la aparición pública del ZLN, prácticamente a nivel federal ha pasado gobiernos del PRI, gobiernos del Partido de Acción Nacional y hoy gobiernos de Morena, ¿no? Entonces encontramos, digamos, una continuidad en estos tres partidos de ataques constantes hacia las comunidades zapatistas. En el caso de Chiapas no es muy distinto, pasamos de gobiernos del PRI a gobiernos de Alianza PRD-PAN,
a gobiernos del Partido Verde, a gobiernos de alianzas Partido Verde Morena y ahora directamente Morena. Entonces, un poco señalar que la continuidad de las agresiones hacia las comunidades zapatistas prácticamente ha tocado a todos los partidos políticos que han gobernado tanto al estado de Chiapas como en el caso del país, ¿no? Esto significa no solo que hay continuidades de personajes, o sea, es decir, nombres de personas que han pasado de un lugar a otro, el caso de Esteban Moctezuma Barragán, que fuera uno de los encargados de los operativos contra insurgentes de 1995, y que hoy es flamante funcionario del actual segundo piso de la 4T, como lo fue también el anterior, ¿no? No solo hay personajes, sino estrategias comunes, estrategias que se han mantenido. Entonces, lo primero que hay que destacar, diría yo, es uno, que el zapatismo, sus bases de apoyo han sido objeto de ataques desde 1994 hasta el día de hoy. Es decir, que la guerra contra las comunidades zapatistas, la guerra contra insurgentes de todas las comunidades zapatistas, no ha cesado. Ha encontrado distintas intensidades, ha encontrado distintos modos de expresarse, ha encontrado formas armadas directamente, pero a veces mediáticas, a veces mediante la implementación de programas sociales, a veces mediante la fabricación de conflictos. Es decir, los ataques han continuado. Y segundo, que los ataques han continuado sin importar el partido que esté en el gobierno, tanto de Chiapas como a nivel federal. Es decir, que esas supuestas alternancias o procesos o cambios que hay en el poder, tanto estatal como federal, no han evitado que continúen estos. Esto nos lleva a preguntarnos por qué, ¿no? O sea, ¿por qué se mantiene la guerra contra las comunidades zapatistas desde hace más de 30 años? ¿Y por qué todos los partidos políticos, incluso los que son abiertamente liberales, conservadores o los que se dicen progresistas, mantienen esta línea de ataques contra las comunidades zapatistas? Y me parece que una respuesta clara ahí tiene que ver con el modelo que esos partidos políticos representan, que esos gobiernos representan, que es decir, esos gobiernos representan tanto estatal como federal. Pueden tener variaciones ideológicas, podemos encontrar desde el conservadurismo más abierto de Acción Nacional hasta algunos rasgos progresistas de los gobiernos de la 4T, pero incluso en esas diferencias tienen lógicas comunes, que es prácticamente sostener y perpetrar el modelo capitalista, llevar los procesos de industrialización, llevar los procesos de desarrollo basados en la acumulación por despojo de territorios, y para ello necesitan eliminar primero a las poblaciones que están en esos territorios, y segundo, eliminar, y sobre todo, particularmente, eliminar, desestructurar, golpear a las poblaciones organizadas que resisten a esos procesos de despojo. Eso es lo común. Uno puede volver a ver la diferencia, lo voy a poner así abiertamente, entre gobiernos de derecha y gobiernos de centro-izquierda, y va a encontrar como gobiernos la lógica de la acumulación de capital, ¿no? Es decir, el desarrollo del modelo capitalista como parte de la estrategia. Frente a eso, en ese común que tienen este tipo de gobiernos, del PAN, del PRI, Morena, Partido Verde, todos los que podamos mencionar, pues el zapatismo representa un adversario por plantear primero la defensa del territorio, por oponerse directamente a los procesos de despojo y por plantear abiertamente una alternativa anticapitalista precisamente a ese modelo de devastación. Entonces, nosotros, o lo que estamos observando directamente acá, es que justo a esas continuidades arriba, que tienen que ver con la guerra de contrainsurgencia, una guerra sostenida, con distintas identidades, implementadas desde distintas acciones, tiene como común justo el buscar despojar los territorios que tienen las comunidades bases de apoyo de SPLN, pero sobre todo golpear directamente a esta organización que a nivel nacional hoy y a nivel internacional también ha representado una de las experiencias más avanzadas en la construcción de un mundo otro, ¿no? Y una sociedad alternativa distinta de lo que algunas académicas hoy llaman incluso transiciones civilizatorias. Además, es importante señalar que justo las agresiones, los intentos de despojo, porque esperemos que no se concreten hacia las comunidades zapatistas, están enmarcadas en un escenario mundial justo de disputas por las tierras. O sea, si uno plantea directamente el genocidio que está ocurriendo contra el pueblo palestino y que hoy encuentra
su principal expresión en Gaza, pero también en Cisjordania, y que lleva más de 70 años, si uno encuentra esta similitud, el proyecto que quiere construir Donald Trump en Gaza es una riviera, ¿no? Una riviera, justo un proyecto turístico, de turistificación, un proyecto para las élites, un proyecto de recolonización de capital justo en estos territorios. No muy distinto a lo que se busca construir con el Tren Maya, la Riviera Maya, ¿no? Y todos esos proyectos de resort, de economías de resort que les llaman ahora, que buscan justo precisamente turistificar las zonas, ¿no? Implementar un proceso de desarrollo de capital, proletarizar las comunidades indígenas, integrarlas forzosamente al desarrollo, ya sea mediante procesos de aculturación, de asimilación o incluso de genocidio, como sucede directamente en Gaza. Entonces, entender también que esto es un proceso a nivel global y que justo el zapatismo representa un proceso de resistencia a ese nivel. Y tercero, decir que además en el caso de México, si bien hay una continuidad dentro de las guerras de contrainsurgencia y hay una continuidad en este intento por imponer a costa de lo que sea el modelo industrializador del desarrollo capitalista, hay también en los últimos por lo menos 20 años, si no es que más, casi 40, 50, un peligroso enlace entre Estado, corporaciones y crimen organizado, ¿no? Y que hoy nos preocupa particularmente lo que sucede en el sureste del país, porque se ha documentado ya, existen las pruebas, que gobernadores o grupos de gobierno directamente de Tabasco tuvieron vínculos con grupos de crimen organizado que no solo operaron en Tabasco, sino que operaron también en Veracruz y que operaron también en Chiapas, ¿no? Este grupo Tabasco, que tiene una incidencia política dentro del país y que hoy está siendo investigado precisamente por esos vínculos con algún grupo de crimen organizado, pues tiene esa capacidad de operar en estas regiones del país. Frente a eso, la operación de grupos del crimen organizado, pues el Estado, por lo menos desde Cedillo, pero fundamentalmente con Calderón, ha sido la respuesta de la militarización de la seguridad pública, ¿no? De la declaración de la guerra, ¿no? Contra las drogas, que en realidad es una guerra contra la sociedad y contra los pueblos. Y en ese contexto pues ha habido un proceso de militarización de la seguridad y un proceso de militarización prácticamente de la vida pública, ¿no? Hoy las fuerzas militares construyen megaproyectos, se encargan de proyectos estratégicos, ¿no? Incluso se encargan de aduanas, ¿no? Y hoy sabemos también son elementos corruptibles, son elementos que encabezan muchos de estos procesos de contrainsurgencia, que tienen serias acusaciones, y que en ese contexto la creación de grupos como los PACALES, que son una policía de élite militarizada precisamente, ¿no? Significa seguir sosteniendo y extendiendo el modelo de guerra y el modelo de militarización de la seguridad pública. El hecho de que la Sedena haya acompañado la ejecución de una orden civil, ¿no? De despojo de tierras, que es lo que sabemos hoy ocurrió en Belén, precisamente responde a eso, ¿no? Militares acompañando órdenes civiles, ¿no? Y además, entonces ahí entendemos no solo la conjunción del municipio, del Estado y del gobierno federal, sino la articulación de distintas fuerzas para despojar a los territorios, precisamente a las comunidades zapatistas, que, como he insistido en esta parte de la intervención, pues representan un proceso de alternativa, de cambio civilizatorio que apuesta o que está construyendo un modo de vida distinto al que predomina en el mundo. Me parece justo que, para cerrar mi intervención, que en ese contexto es donde tenemos que leer la gravedad de los ataques, que en un contexto de guerra mundial, en un contexto de militarización de la seguridad pública y en un contexto de aceleración y continuación del despojo de territorios a las comunidades indígenas, que en el zapatismo han encontrado una fuerza de resistencia. Yo dejaría esos como primeros elementos para abrir la conversación. Pedro, Diana. Muchas gracias, Raúl, por estos comentarios y argumentos que son muy sólidos. ¿Perdón? ¿No? Ok. Pues muchas gracias, Raúl, por los comentarios, por estos argumentos bastante sólidos en el análisis que realiza sobre la permanencia de la contrainsurgencia, pues, del Estado mexicano, que es lo que hemos visto también nosotros, lo que hemos documentado a lo largo de todos estos años. De hecho, nosotros también sostenemos que el Estado es un Estado contrainsurgente donde se reactiva sus formas y permanencias para
actuar y reprimir sobre todo a quienes generan alternativas al sistema capitalista. Y una de las cuestiones que vemos que ha sido un patrón y una consigna por parte del Estado mexicano es esto que plasman en el plan de campaña Chiapas 94, donde señalan de manera directa y muy contundente el objetivo de la guerra contra el EZLN, con quienes también simpatizan, y dice así, es literalmente en este plan de campaña que sale de la Secretaría de la Defensa Nacional, como el objetivo estratégico, dicen ellos, el objetivo estratégico operacional es destruir la voluntad de combatir el EZLN, aislando de la población civil y lograr el apoyo de esta en beneficio de las operaciones. El objetivo táctico de la operación es destruir y o desorganizar la estructura político-militar del EZLN. Deberá manejar contactos y en beneficio de las Fuerzas Armadas a los medios de comunicación. O sea, todos estos elementos que conjugan la acción territorial, la acción directa y en contra también de simpatizantes, y además del control de medios, de la propaganda que hace el Estado de por sí para la manipulación, es un continuo. Al respecto, Diana, nosotros queríamos preguntar, porque a partir de la red de resistencia ACMAG, pues se han hecho una serie de acciones también de documentación y de caravanas al respecto en territorio zapatista para documentar esas circunstancias de agresiones, amenazas en el mismo territorio. ¿Ustedes qué han documentado y evidenciado en los hallazgos que han podido obtener pues en ese proceso de acción también solidario, que ha sido muy importante desde su papel como red de resistencia y rebeldía ACMAG? Bueno, gracias compañeros, gracias Raúl también por el contexto, por seguir abonando, ¿no?, a este pensamiento crítico, gracias a la comunidad Fraiba por convocarnos. Estamos aquí junto a ustedes justamente por ese compromiso que nos une, tanto a ustedes como a nosotras desde la Red de Resistencia y Rebeldía ACMAG, un compromiso, una responsabilidad ética política por la vida, ese posicionamiento antisistémico que seguimos sosteniendo, ¿no?, en medio de esta guerra. Y desde ese compromiso y responsabilidad con nuestros compañeros y compañeras del EZLN, de los pueblos zapatistas, la responsabilidad también que tenemos con lo que representa la tierra recuperada, ¿no?, como venimos diciendo, ¿no?, para muchas de nosotras representan esos úteros de sociedades otras en medio de este colapso, de esta tormenta sistémica mundial que estamos atravesando como humanidad y que acaba también de dar elementos el compañero Raúl. ¿Qué nos pasa desde este lugar que ocupamos, ¿no?, en esta trama, digamos, de la vida, de la resistencia, de la rebeldía? Es que primero estamos atentas y alertas a la información, a estar informadas, informados desde pues las articulaciones que tenemos, ¿no? Principalmente a través, por ejemplo, en este caso, de las asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, pero también desde donde nos convocan ustedes como comunidad Fraiba, para también así articularnos con compañeros, compañeras adherentes a la sexta, firmantes de la Declaración por la Vida, y a partir de ahí hacer análisis, ¿no? Hacer análisis, pero también estar preparados, preparadas, siempre intentando estar atentas, alertas de este contexto que se vive en Chiapas, ¿no?, de la remilitarización, de los megaproyectos, del crimen organizado, y esto pues obviamente nos mantiene a estar organizadas, ¿no?
no solo desde la Red de Resistencia y Rebeldía ACMAC, sino desde una multiplicidad de espacios y de colectivos, hemos intentado, como bien decías, compañero Pedro, pues de autoconvocarnos, de hacer análisis, de hacer reflexiones, pero fundamentalmente pues de convocar a la organización, ¿no? Tanto a nivel local, nacional, internacional, y que sabemos que hay muchos compañeros y compañeras que están de este mismo modo atentas, alertas a lo que está sucediendo en los territorios. Y hay algo que ya acaba de mencionar Raúl, que es bien importante, esto desde de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Desde el 2023 los compañeros, compañeras zapatistas, pues casi nos han lanzado 55, 60 comunicados donde nos han compartido la nueva estructura organizativa de la autonomía zapatista, el contexto de la tormenta del día después, las propuestas del común, del no pirámide, ¿no? Del común y de la no propiedad. Pero previo a ese 2023, justo en la etapa del 2019, que entra a la 4T a nivel nacional, empezamos a darnos cuenta de la dinámica de la remilitarización en Chiapas, obviamente con la Guardia Nacional y actualmente con los PACALES, pero también de los dos megaproyectos, ¿no? Que ahorita están atravesando, el famoso más llamado Tren Maya y el tren interoceánico, la infraestructura vial, todas estas cuestiones de turismo que se están implementando y obviamente el programa de Sembrando Vida, ¿no? Que como sabemos son estos mecanismos de esta contrainsurgencia, de esta permanencia de la guerra integral y de desgaste que se sigue prolongando, que sigue teniendo como objetivo fundamental desarticular, destruir, despojar a los pueblos zapatistas de la tierra recuperada. Y lo que hemos venido también documentando es justamente que esta guerra, ¿no? Lo que estaba planteando Raúl, ¿no? La complicidad de los tres niveles del mal gobierno, la complicidad de corporaciones y esta amalgama con el crimen organizado, y que están dando un escenario pues que ya se planteó por los propios compañeros, compañeras de Chiapas al borde de la guerra civil, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros y nosotras desde la organización estamos intentando también ser coherentes, ser consecuentes con las iniciativas de los compañeros, compañeras? Pues es que en la articulación estamos también como ahorita, ¿no? Después de este comunicado del 28 y 29 de septiembre de la SACEGAS y del comunicado que ustedes lanzaron desde el FRAIBA, que también se autoconvocó desde el Congreso Nacional Indígena, desde Enlace Nacional, desde las diferentes redes, ¿no? La red universitaria anticapitalista, las redes de resistencia y rebeldía, etcétera. Fue convocarnos, ¿no? En estas jornadas justamente de lucha y resistencia en defensa del común y contra la guerra hacia los pueblos zapatistas, del 2 al 19 de octubre, pero que ahora tenemos ese desafío de movilizarnos, de salir en marchas, en caminatas, desde el arte, desde actos culturales, pero también desde esa firmeza y contundencia de seguir denunciando la guerra de contrainsurgencia de la 4T, ¿no? De esta forma de estructura de poder político criminal que es latente, que está tan evidente por parte de la 4T y por parte de toda esta clase política, ¿no? Que está en la pirámide, ¿no? En la punta de la pirámide. Es importante también para mí como resaltar, y con esto quiero cerrar en este momento, es que la realidad de lo que está sucediendo en Chiapas, en México, en el mundo,
la realidad también que están caminando los pueblos organizados desde las autonomías, esta realidad de nosotras y nosotros que pues nos viene una interpelación a seguir insistiendo en habitar todos los rincones, cada grieta, en la búsqueda y destrucción del común, desde la organización, justamente en el ser coherentes en estas propuestas, de poder respetar las diferencias, pero en ese trabajo en común, en ese trabajo articulado. Y desde ahí estamos abonando, ¿no? Volver a recuperar, a nutrir, a abrazar estas propuestas antisistémicas de las cuales no claudicamos, no nos rendimos todos los que estamos en ese mismo rumbo que el EZLN, ¿no? Que es el rumbo por la vida, el rumbo por las autonomías, el rumbo por la dignidad, en un momento de colapso, ¿no? Eso, compañero. Muchas gracias, Diana. De manera muy certera, esto que dices, compañera Diana, en cuanto pues las acciones que han generado sobre todo pues quienes acompañamos el proceso de los compañeros y compañeras zapatistas, que hemos estado atentos de todas las acciones que nos han demostrado y también nos enseñan en el ámbito de la construcción de formas alternativas al sistema, sobre todo en este ámbito de la defensa del territorio y de la vida. Y ahí es donde confluimos varias organizaciones. Una de las cuestiones que desde el FRAIBA pues hemos documentado es de que desde los primeros años, en 1994 y 95, pues el mismo Estado, ante la ocupación territorial del EZLN y recuperación de esas tierras en las cuales lucharon por el despojo territorial que pues habían tenido desde décadas y siglos atrás, y ellos recuperan la tierra por la lucha que dan como cuenta pues el mismo levantamiento zapatista para tener mejores condiciones de vida en el ámbito de tierra, trabajo, alimentación, etcétera, las demandas zapatistas legítimas, y que eso también generó una ocupación territorial de otras organizaciones que luchaban por la tierra. En total nosotros lo que hemos documentado es que son cerca de 290,000 hectáreas que se ocuparon solo en la selva, y que eso generó por parte del Estado pues una indemnización a varios de los finqueros, de los que habían ocupado estas tierras también de manera ilegal, porque eran tierras de los pueblos originarios, y a algunos de ellos se les pagó hasta 4 veces en el Fondo 94 y Fondo 95. Y es ahí donde el EZLN ubica estas tierras como tierras recuperadas en un ámbito que fueron pagadas, una por la cuestión de la lucha zapatista de los compañeros y compañeras que dieron su sangre pues en el mismo levantamiento, que fueron asesinados por el Estado mexicano, ejecutados y desaparecidos, y también porque el mismo gobierno pagó esas tierras a los terratenientes y finqueros. Y esas tierras pues legítimamente pues les corresponde al EZLN, que ellos han decidido pues generar un proyecto político ahora de manera muy revolucionaria, como es el común, ¿no? La no propiedad. Estas acciones de lo que vemos como respuesta del Estado pues es una reacción a este proyecto que a final de cuentas sigue abriendo un hueco al muro del capitalismo, y sigue también demostrándonos que otro mundo es posible, ¿no? Y es ahí donde nosotros que confluimos aquí, y otros compañeros y compañeras que nos escuchan y otros que están luchando, pues coincidimos en ese ámbito
que otros mundos son posibles, que la alternativa al sistema capitalista y patriarcal son cuestiones que tenemos que derrocar y construir cosas nuevas. Ahí el planteamiento al respecto, y preguntándole a Raúl en ese sentido, ¿por qué ahora este gobierno que se dice de izquierda pues insiste y persiste en la contrainsurgencia? Y ahí quisiéramos un tanto explorar pues estos mecanismos de ocupación y ubicación del enemigo interno hoy en día en este gobierno de la cuarta transformación. Gracias, Pedro. A ver si logro articular una respuesta, porque en realidad me queda claro que hay un absurdo en lo que una contradicción total en lo que se dice y en lo que se hace por parte de este gobierno, ¿no? Pero vamos a desmenuzar un poco el argumento. Primero, recuperar esto que has venido planteando y que me parece que el boletín de Fraiba lo ha planteado muy bien, que tiene que ver con el centro del conflicto es la disputa por la tierra, ¿no? O sea, sigue estando, todos sabemos pues que el STLN en 1994 lo que vino a hacer fue prácticamente a poner en marcha ese programa que no se alcanzó con la revolución, ¿no? Que es de recuperar las tierras para entregárselas a sus verdaderos dueños, ¿no? Los pueblos originarios de la región, esas tierras que estaban secuestradas, digámoslo de alguna forma, ¿no? Por caciques, por finqueros, por terratenientes, ¿no? Con una burguesía que se había construido justo precisamente bajo el acaparamiento de tierras, ¿no? Un grupo de terratenientes que mantenía en una condición casi colonial, ¿no? A los pueblos originarios, ¿no? De esclavitud, ¿no? De violaciones, ¿no? De tiendas de rayas, de discriminación, de muchas salvajadas que hemos conocido después, ¿no? Y que eso me parece muy importante que insistamos en cómo sigue estando en el centro del conflicto la disputa por la tierra como medio de producción, pero también como bien cultural para la reproducción de la materia, de la vida misma, ¿no? Es decir, no solo como el espacio donde se recrea la vida, sino también como el espacio donde se recrea la cultura precisamente de estos pueblos, ¿no? Que me parece que es un elemento importante tenerlo ahí. Entonces, si vemos también lo que sucedió en el sexenio pasado y lo que continúa, el sureste del país ha sido el centro del proyecto, digamos, de la 4T, ¿no? Tanto la presidencia de Andrés Manuel López Obrador como hoy la de Claudia Sheinbaum colocaron en el sureste del país sus principales proyectos, ¿no? El Tren Maya, el mal llamado Maya, el corredor interoceánico, la refinería Olmeca, Dos Bocas, ¿no? Gran parte del programa Sembrando Vida estuvo en esa parte, ¿no? E incluso se ha buscado y han avanzado bastante en conectar esta parte del sureste mexicano con Centroamérica, ¿no? Que es la extensión de estos megaproyectos hacia esa zona. ¿Qué tiene que ver eso? Si uno recuerda, voltea a ver los libros de historia reciente de México, justo el modelo neoliberal buscaba la integración de México y Centroamérica como un gran bloque con toda Norteamérica, ¿no? Canadá, Estados Unidos, México y ahora también incluso Centroamérica como un gran polo comercial, en donde desde luego Estados Unidos como región imperial pues tenía los principales beneficios de esta integración del Tratado de Libre Comercio. Una cosa que además es hoy fantástica por lo negativo, diría yo, es como mucha gente que en el 94 se opuso al Tratado de Libre Comercio, desde las izquierdas progresistas, hoy lo defienden, ¿no? Y justo no solo lo defienden, sino incluso se confrontan con Trump en la defensa del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Del Tratado ahora México, ¿no? Del plan comercial, pues, que está con América del Norte. Entonces me parece que también ahí es un elemento que hay que identificar en cómo en este plan de integración de Norteamérica, que vino también no solo como una integración comercial, sino también como una integración de seguridad. Si uno voltea a ver, nuevamente insisto,
no solo está el Tratado de Libre Comercio o el proyecto Mesoamérica que se convirtió después, sino también está la Alianza de la Seguridad para América del Norte, ¿no? El ASPAN, que fue precisamente ese proyecto de militarizar la región, de construir la seguridad interna, de colocar a México como parte de la región de la seguridad precisamente de Norteamérica. Si uno ve esos tipos de esa historia, lo que va a observar es que por lo menos hasta los años 2000, la primera década del siglo XXI, el centro-sur del país se mantenía resistiendo y había logrado contener el avance del modelo neoliberal a esa parte. Recordemos todas las grandes articulaciones, o sea, es decir, el zapatismo no solo propició una recuperación de tierras en Chiapas, también propició una recuperación de tierras en otros estados y además alimentó la potencia de un movimiento campesino, revolucionario, que prácticamente se plantó para evitar la entrada del proyecto del modelo neoliberal con sus proyectos, sus megaproyectos, ¿no? Y su extensión comercial por prácticamente todo el país. Eso venía sucediendo hasta 2005, digamos que incluso el triunfo contra el aeropuerto de Atenco fue parte precisamente de esas últimas, ¿no? Resistencias que se logró impedir justo la implementación de megaproyectos. Y poco a poco comenzaron a avanzar, y sobre todo la aceleración de esa instalación, de esa integración comercial con América del Norte, se vino dando con el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel fue precisamente el que puso en marcha el tren llamado Maya, el corredor interoceánico, la refinería Dos Bocas, y estos proyectos que, como bien sabemos, significan también decenas de polos de desarrollos, construcción de carreteras, construcción de aeropuertos, construcción de trenes, ¿no? O sea, toda una serie de reingeniería, decíamos, de reordenamiento territorial del país, un reordenamiento territorial neoliberal del país, para acoplarlo precisamente a las exigencias del mercado, ¿no? Esa es la lógica de lo que estamos viendo. O sea, lo que estamos viendo precisamente es una profundización de la integración económica y de seguridad con América del Norte, ¿no? Que tiene en el sureste mexicano sus economías del resort, pero también tiene sus economías petroleras, pero también tiene su despojo de agua para las cerveceras, ¿no? Es un dato paradigmático también entender cómo el pueblo de Mexicali, que logró rechazar una cervecera en sus territorios, el gobierno federal ahora le ofrece Veracruz, ¿no? Justo para instalarse dentro de la cervecera. Es decir, no es frenar el despojo, sino recolocarlo ahí donde yo, gobierno federal, digo que hay que llevar el desarrollo hacia el sureste del país. Entonces, me parece que en esta idea de integrar al sur-sureste del país al modelo económico neoliberal, que tiene no solo su lado económico, sino también su lado de seguridad, que es el proceso de militarización, se da ese proceso de aceleración de la contrainsurgencia, ¿no? Es decir, de continuar avanzando, desintegrando, cooptando, reprimiendo, encarcelando a las organizaciones de la región, ¿no? Y en ese sentido, pues la última, la que les queda con mayor fortaleza y que no han logrado vencer en todo este periodo, pues es precisamente el STLN, ¿no? Que además, junto con el Congreso Nacional Indígena, han permitido justo mantener un argumento crítico, un posicionamiento crítico frente al progresismo, y que han permitido también ser un punto de referencia para otras organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, estudiantiles, que encuentran ahí una crítica abiertamente al sistema. Entonces, me parece que justo esta idea de intensificar, de tener Chiapas, de tener los caracoles zapatistas como un bastión de la resistencia nacional e internacional, es algo que incomoda al proyecto de colonización del capital, ¿no? Que es un obstáculo mayor y que por eso busca su desintegración. Me parece ahí en ese sentido que también es importante insistir en cómo las compañeras zapatistas, frente a una lógica de guerra, frente a una lógica de aceleración de la contrainsurgencia, pues ellos han respondido construyendo escuelas, construyendo hospitales, realizando actividades culturales, trabajando con la juventud, ¿no? Es decir, han logrado mantener no solo avanzar su proyecto, sino incluso darle este giro que, como bien mencionabas, el común significa pues un aporte completamente nuevo a los procesos de lucha otra vez a nivel mundial, ¿no? Y entonces, en ese proceso de avance, lo que
al menos yo alcanzo a ver, es que justo esta particularmente ataque que se da ahora en Belén, en el Caracol de Dolores Hidalgo, junto como el que se dio en abril pasado también, que implicó la supuesta la detención de 2 compañeros acusados supuestamente de un delito que no cometieron, como se supo después, tiene que ver con una especie de nuevos ataques para ver la capacidad de respuesta, pero sobre todo una serie de nuevos ataques para alertar sobre las amenazas que hay sobre el común. Algo que deberíamos dimensionar así directamente, ¿no? Que estos ataques, no sé quién los ordenó, pero sabemos hoy que el ejército obedece a órdenes de la presidencia, ¿no? Sabemos hoy que el gobernador del estado debía estar enterado, ¿no? Y esos son el nivel de autoridades a las que debemos interpelar directamente para responsabilizar de esos ataques y de otros futuros que puedan ocurrir, ¿no? Si llegan a suceder, ¿no? Entonces, decir justo que es ahí donde están los responsables de este tipo de ataques, pero insistir en que es precisamente los compañeras zapatistas que han estado apostando por un proceso de fortalecimiento comunitario, de posesión de la tierra, con una lógica de administración distinta, lejana a la propiedad privada, sino a la propiedad del común, ¿no? A la lógica de la construcción de comunidad con otros y otras organizaciones que no son zapatistas, ¿no? Compartiendo en esa lógica, es donde se les ataca directamente. Me parece que es un ataque peligroso que nos está dejando ver la radicalidad de la propuesta zapatista, que ha incomodado tanto a los poderes formales y a los poderes informales que están todavía en el país. Gracias, David. Perdón, Raúl, estoy cambiando de nombre. Disculpa. Raúl, ahí de lo que dices son de las cuestiones pues sumamente que coincidimos en la cuestión de este análisis que reflejas, porque a final de cuentas el territorio es el que el Estado lo quiere convertir en mercancía, quiere pues sí, o sea, generar una serie de fragmentación como ha hecho en otros territorios para el control territorial y para el despojo, la continuidad del despojo de los territorios de los pueblos, en destruir la propiedad social que teníamos desde la revolución, y ahora pues de esta acción pues revolucionaria del EZLN, que es el planteamiento del común, que va más allá en ese sentido de la no propiedad y más bien de la defensa de la vida, del territorio, conlleva a ámbitos que transforman una visión misma del sentido de la vida y de la continuidad misma de la humanidad. Una de las cuestiones que vemos nosotros es de que estos intentos de despojo territorial pues vinieron desde un principio, nos recordamos muy bien y tenemos documentado por las acciones de la OPDIC, por ejemplo, de esta organización que se llama Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, encabezado por Pedro Chulín, un líder paramilitar que en los 94 se dio a conocer como el movimiento antizapatista, que combatía ahí en contra de este grupo paramilitar en contra de los zapatistas, y que con esta organización se pretendió también hacer acciones jurídicas por la vía agraria. Ahora estamos viendo que se reactiva este mismo modelo, con presencia ahora mucho más articulada con las fuerzas armadas militares y las fuerzas públicas. Ahí de las cuestiones referenciales, y preguntándole a Diana, y también para ir cerrando este conversatorio, es qué tenemos que hacer nosotros como organizaciones, como colectivos, como individuos que estamos viendo este ataque pues de manera continua y perseverante pues a territorios zapatistas, en este caso que estamos hablando, pero también hay un despojo territorial al Congreso Nacional Indígena,
agresiones a compañeros y compañeras en resistencia, y últimamente pues han habido acciones de esta jornada que mencionas, pero ahí lo que te quería preguntar al respecto es, ustedes que han analizado desde la Red ACMAC de las acciones que como sociedad civil tendríamos que seguir impulsando para exigir al Estado pues que no se meta y respete el territorio zapatista y respete a los pueblos que están generando alternativas de vida pues a este sistema de despojo. Bueno, compañero Pedro, para nosotros desde la Red de Resistencia y Rebeldía ACMAC ha sido como muy importante plantear el tema de la fortaleza, de la solidez, de la certeza que se encuentra a partir de la organización y de la articulación política. Pero también ha sido muy importante que, digamos, aprendamos mucho de lo que nos está espejeando la estructura organizativa de los pueblos zapatistas, ¿no? Y cuando planteamos esto es mucho que esa fortaleza, esa entereza, esa dignidad esté bien hacia adentro y hacia afuera en este movimiento constante, ¿no? De mantener una dignidad, pero una dignidad que también podamos transmitir a nivel de diferentes escalas, desde la escala personal, desde la escala colectiva, desde la escala familiar, desde la escala barrial, desde la escala, digamos, organizativa, de redes, de movimientos a nivel nacional e internacional. Es decir, cómo poder también generar esa energía, fuerza integral, persistente, contundente, frente a esta guerra integral, porque es una guerra integral como ya lo han mencionado, que no solo es política, es económica, es psicológica, es cultural, es mediática, que no solo está atravesando los tejidos territoriales de los pueblos, sino también los cuerpos, territorios de mujeres, las sensibilidades de niños y niñas, y con esto el hilo de la vida, de una memoria de resistencia y rebeldía que también se va transmitiendo. Entonces, cuando empezamos a ver que la maña, la estrategia, la ofensiva del mal gobierno y de este sistema criminal está siendo por una parte integral y por otra parte también está siendo permanente, pues obviamente nosotros tenemos que responder de la misma forma. Los compañeras de los pueblos indígenas zapatistas nos vienen transmitiendo con las nuevas propuestas de que no se trata solo pensar de el aquí y el ahora. Estamos pensando a ese 2144. Estamos con una mirada larga, pero para eso hay que caminar esta larga noche de tormenta. Para caminar esta larga noche de tormenta, pues claramente ahorita está la propuesta del común, con el común, para el común, como ya lo mencionaron recientemente, como esta columna vertebral que nos puede fortalecer, que nos puede dignificar, pero que también nos sirva para articular esas diferencias, ¿no? Hay algo que para nosotros y nosotras también tenemos que entender, que ustedes ya lo mencionaron. La tierra recuperada como ese suelo y cielo que abriga esta propuesta territorial, propuesta de sociedad, propuesta de otra forma de relación anclada con la madre tierra, no como propiedad, como bien ya nos lo han dicho, pero que también esta tierra recuperada representa y honra a quienes vivieron un dolor a partir de la explotación, de la represión, del despojo, todo ese sudor de cuántos pueblos, ¿no?, que estuvieron como peones acasillados, que la tierra recuperada representa ese proceso legítimo de dignidad histórica de los pueblos originarios, no solo zapatistas, sino de ese México profundo, y que está esta tierra recuperada también en el pleno ejercicio
integral del derecho a la vida, ¿no? Y por eso la tierra recuperada la tenemos que sentir literalmente en carne propia, la tenemos que sentir en el latido colectivo de cada uno y una de nosotros y nosotras, porque justamente aquí está esa célula, ese corazón, ese latir, desde donde se está posibilitando las autonomías. ¿Y qué son las autonomías? Porque aquí está la defensa de eso, de ese común que nos une. Las autonomías como esa capacidad que tenemos como pueblos de abrirnos camino, ¿no? La oportunidad de decidir por nosotros y nosotras mismas como personas, de autogobernarnos, de autosostenernos, de autodirigirnos, como nos lo han dicho los compañeros, compañeras del EZLN, encontrar el camino de la vida de los pueblos sin los malos gobiernos. En otras palabras, es encontrarnos en común para construir el camino de la libertad. Y con esto cierro, compañero. Pues muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Diana. Lo que quiero terminar diciendo es de que este conversatorio está enfocado específicamente a que tenemos que parar estas acciones de contrainsurgencia hacia territorio zapatista, manifestándonos en ese ámbito de respeto total al territorio de la autonomía, porque los pueblos zapatistas, desde que nosotros tenemos constancia, evidencia y somos testigos de que en todos estos largos 30 años que han sido públicos, más de 30 años que han sido públicos, lo que han hecho es construir vida, dignidad, han construido acciones de paz. De hecho, han sacado a los grupos de la delincuencia organizada en el territorio, los han mantenido a raya, y son pueblos ejemplo a nivel nacional e internacional en este ámbito de que es posible tener otras formas de construcción y de alternativas al sistema capitalista, desde desmontando por los sistemas de opresión, y eso es el cual nos une ahora junto con otros colectivos, colectivas, organizaciones, para manifestar y exigir al Estado que pare estas acciones represivas hacia el territorio zapatista. Y además, con todo lo que han dicho mi compañera y compañero Raúl y Diana, pues ha sido muy claro que el Estado, al final de cuentas, está generando acciones de simulación a la paz, con acciones de propaganda, y por lo tanto, lo que nosotros le hemos dicho directamente al gobierno federal y gobierno estatal, que tiene que respetar este territorio, que es parte de una lucha social amplia, en el cual pues también el mismo Estado mexicano ha acompañado en este sentido de que los pueblos originarios tienen el derecho a vivir en paz, y también de construir sus proyectos de vida tal y cual pues son los derechos colectivos que le corresponden, y se lo han ganado en esta lucha persistencia por más de 500 años que nos han manifestado de su gran dignidad. Pues muchas gracias a que nos escucharon, a que estuvieron atentos a este programa. Les mandamos un gran abrazo desde el Fraiba y seguimos en otro conversatorio. Gracias, Raúl, gracias, Diana, por su palabra. Seguimos. Un abrazo. Gracias, compañero. Gracias, abrazos.